Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos acá en el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y en esta tarde tenemos acá un joven escritor llamado Leopoldo Orellana. Así que Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias, señor. Súper contento de estar acá, feliz. Y esperando también compartir con ustedes las preguntas que tenemos para hoy. Qué bueno. Hola Marisa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bendecida. Qué bien. Tenemos a la hermana Rosario también acá esta vez. ¿Cómo estás, Rosario? Bien. Qué bueno. Muy bueno de tener todos los hermanos acá para que podamos compartir un poquito sobre la escatología, ¿cierto? Y saber cómo que fue con el joven escritor, le digo yo joven escritor, Leopoldo Orellana, cómo fue primeramente para él el motivo, cuál fue el motivo, ¿cierto? De profundizarse en lo que escuchó sobre la escatología plena. Bueno, me presento, soy Leopoldo Orellana, soy de acá de Villa Alemana, de la quinta región de aquí cerquita de Viña. Soy cristiano hace como unos 12, 13 años, más o menos, y preterista total hace como unos 8 aproximadamente. Yo, claro, conocí esta doctrina, al principio me chocó bastante, ¿cierto? Tuve un conflicto ahí. Y claro, ocupé digamos, ese tiempo que a lo mejor tenía y las ganas de estudiar, ¿cómo decirlo? Es que se me enredó un poquitito. Claro, ocupé a lo mejor la energía que tenía de investigar de esto, ¿cierto? En el libro, ¿ya? Les presento el librito. Bueno, nosotros nos habíamos juntado una vez anterior ya y habíamos hablado de esto, pero la grabación no salió, así que lo presento nuevo. Aquí está, se llama El Apocalipsis de los Judíos, ¿cierto? Este librito habla sobre preterismo total, analizando todos los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de la segunda venida, ¿ya? Entonces, lo que me motivó a esto fue básicamente que, uno, no hay libros en español, ¿ya? Sobre este tema, están todos en inglés, tenemos harto material en inglés, está saliendo, pero en español no hay nada, punto uno. Y punto dos, yo creo que, claro, hay muchas formas de repente de llevar el cristianismo, ¿ya? Enseñando, predicando, ¿cierto? Hay mucha gente que le gusta debatir un poco, y a mí me gusta en realidad como investigar, ¿ya? Y esta investigación, digamos, la pude... Yo al principio quería hacerme como un torpedo grande, como con todos los pasajes, explicarlo, ¿cierto? Pero al final decidí como ponerlo en un libro, ¿ya? Entonces ahí pude, digamos, hacerme mi gran torpedo. En el fondo era esa la idea, pues, hacer un torpedo, ¿cierto? Que uno hace su estudio, tiene su escrito y al final salió esto que salió bien grande, ¿cierto? Salió bien voluminoso, pero gracias al Señor se pudo. Fue harto tiempo de trabajo y está, gracias al Señor, claro, se pudo hacer. Ahora, nosotros tenemos sí algunas preguntas, ¿no? ¿Sí? Algunas preguntas que hacer. Y bueno, primeramente también queremos saludar a la iglesia, saludar al pueblo de Dios, saludar a los hijos de Dios, a los hijos de fe, ¿verdad? Porque todos necesitamos conocer la verdad del Evangelio, y en eso es lo que estamos acá reunidos, para que podamos entender un poco más del Evangelio de Jesucristo. Así que yo tengo una pregunta acá y le quería hacer esa pregunta a este Leopoldo, y le quería consultar a él cuál fue el principal motivo, ¿cierto?, de la iglesia contemporánea nuestra. ¿Cuál es el principal motivo de el no dar cabida para escuchar sobre la sana doctrina? ¿Cuál cree usted que es el principal motivo que la iglesia no tiene esa motivación? Cuando uno lleva un mensaje
de la escatología bíblica consumada, es como que fuera algo completamente diferente y no lo aceptan porque nunca lo han escuchado. Pero también la persona no tiene el interés de conocer en la profundidad qué es lo que la Biblia enseña a través de la revelación. Sí. Lo que pasa es que hay un tema ya en el cristianismo que la gente es bien conservadora. Entonces ahí me enseñaron de una forma y esa forma, digamos, trato de no variarla porque ¿qué es lo que pasa? Hay estas corrientes, ¿cierto? Y generalmente, digamos, los hermanos quizás no tienen el tiempo de estudiar siempre, ¿ya? La palabra, muchos tenemos trabajo, ¿cierto? Nos quedamos más o menos con lo que nos dicen, ¿ya? Si el pastor dice, si más o menos mi denominación cree esto, yo me muevo en esto. Yo entiendo, porque claro, no todos tienen tiempo de estudiar o la dedicación de estudiar, entonces, como decirlo de alguna forma, se van como a la segura, ¿ya? Se aseguran con lo que les comentan, les cuentan, confían en lo que le dicen es correcto, ¿cierto? Entonces, claro, si alguien viene con algo extraño, porque entendamos que esto de la escatología consumada no es algo común, es algo extraño, ¿cierto? Es algo como nuevo, como diferente, entonces, claro, la respuesta de uno siempre es rechazarlo, ¿ya? Esto es algo diferente que me traen, entonces yo por respuesta, digamos, por defecto, lo rechazo. Entonces, claro, cada uno, a veces a uno le tratan de explicar algo, pero el cristiano es muy conservador, entonces rechaza las cosas distintas. Entonces uno tiene que, claro, cuando uno expone estas cosas, al tiro hay una barrera del rechazo. Y no solamente con el tema de la escatología, digamos que hay hermanos de muchas denominaciones, de muchas corrientes teológicas, entonces son muy reacios a aceptar lo otro. Yo creo que eso es propio del cristianismo. No creo que sea algo que tenga tanto que ver con la escatología, con la escatología consumada, sino que con cualquier doctrina. Ya, no sé, hay gente que le molesta el bautismo de infantes. Entonces uno dice, no, hay que bautizar a los infantes, y al tiro la respuesta es no, sin siquiera pararse a analizarlo un poco. O quizá podemos hablar de otras cosas, la salvación, es algo que se pierde, no se pierde. Si uno cree que sí, y alguien viene a decirte que no, entonces hay un rechazo al tiro. Entonces esto pasa un poco lo mismo. Yo creo que no es algo especial, simplemente es una de las cosas más de las cuales los hermanos lo rechazan. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Sí. Yo creo que por ahí va la cosa. Y cuando nosotros comenzamos a predicar esto, la gente lo primero que pregunta es, ¿y de dónde salió esto? ¿De dónde lo aprendiste? ¿Cómo lo supiste? Entonces todas las personas quieren saber cuál es el trasfondo de donde tú encontraste la información. Yo, por ejemplo, encontré la información a través de un canal por el YouTube. Y claro, me causó extrañeza porque era algo completamente nuevo, pero tuve el interés de decir en mí misma, no, yo voy a esforzarme y quiero aprender esto. Porque de repente estoy yo mal y ellos están bien. Entonces hay que hacer un esfuerzo en querer estudiar un mensaje. Con ese mensaje, yo con una sola visualización que yo hice, con esa visualización, que no era ni escultora, nada de eso todavía, con una pura visualización, yo me interesé por esto y comencé a ver otro video, y así fui entendiendo. Entonces yo creo que la persona tiene que tener una predisposición para algo que no conoce, y tener un corazón también así humilde para poder aprender, porque no sabemos todos, hay muchos que todavía tenemos que aprender, a pesar de que la revelación en la palabra de Dios está, pero necesitamos seguir aprendiendo. La revelación está, ahora hay que entenderla y principalmente entender los tiempos, ¿cierto? Los tiempos que son los principales, las épocas, los tiempos, las generaciones, que eso nosotros en la iglesia normal no aprendíamos esto. Entonces esa es la parte donde nosotros estamos siempre en deficiencia, vamos a decir, porque no entendíamos los tiempos
y no conseguíamos sacar tampoco las fechas de los libros proféticos, como tampoco entendíamos el lenguaje. Y ahí es por ahí donde la iglesia estaba un poco perdida en conocer y reconocer el Evangelio de la gracia. Así que, Marisa, tú tienes una pregunta ahí. Sí, le iba a preguntar a Leopoldo, ¿cuándo tú descubriste la verdad del Evangelio? A ver, para mí la verdad del Evangelio es Cristo, ¿cierto? Cuando yo llegué al Evangelio hace como 12 años, ¿ya? Yo no considero que el preterismo, digamos lo que nosotros estudiamos, sea toda la verdad del Evangelio, ¿ya? Es algo importante, ¿cierto? Es una parte, ¿ya? Pero yo no puedo decir que, claro, el preterismo, digamos, es la esencia del Evangelio, porque conocer a Cristo para mí es el Evangelio, ¿cierto? Ahora, claro, respecto al preterismo, como les dije delante, hace como unos 8 años, fue como en 2014, sí, como 8 años, 2014, APP. Llegué a conocer esto también, de forma parecida la hermana Elena. Grupos de Facebook, ¿cierto? En ese tiempo había mucho debate en esa red social y un hermano subió un comentario preterista y yo quedé súper sorprendido porque le encontré toda la razón, pero no lo podía aceptar. Entonces me chocó mucho porque no tenía cómo, digamos, rebatir lo que estaba diciendo, pero a la vez no lo podía aceptar. Entonces fue súper complicado. Pero sí, en el fondo es eso. Pero yo no considero, quería puntualizar en eso, ¿ya? Yo no considero que el preterismo o una doctrina particular del cristianismo sea, digamos, la verdad del Evangelio, sino que, claro, esto ilumina mucho, ya ilumina mucho, se entiende muchas cosas más, digamos, se completa, pero para mí el Evangelio es cuando uno conoce a Cristo, digamos, tiene ese encuentro con Él, o Él, mejor dicho, sale al encuentro tuyo, y eso fue hace como 12 años. Ya, gracias. La otra pregunta dice, ¿cómo fue que tú que quisiste escribir el libro y qué es lo que te motivó a hacerlo? Ay, me pregunta aquí la hermana Elena. Sí, le reitero, yo creo que en el pueblo de Dios hay muchos dones, ¿cierto? Hay habilidades distintas. Hablábamos recién con la hermana Elena que ella tiene mucha habilidad de repente para mover gente, ¿cierto? A lo mejor hay unos que tienen habilidades para organizar, ¿cierto? Y eso es parte, somos un pueblo. Y yo creo que tengo paciencia, tiempo, gracias al Señor también de leer, ¿cierto? De escribir, me gusta mucho leer. Entonces ahí en eso se da un poquito esto. Tengo un amigo muy cercano que también él ya ha escrito 2 libros. Creo que él también me ayudó a lo mejor él no me motivó directamente, oye, escribe, pero viéndolo a él cómo él lo hace, ¿cierto? Conversando también ayuda, ¿cierto? Uno a veces se nutre de eso, pues. Tengo una hermana aquí, a lo mejor es buena para mover gente, y uno como que empieza ahí a aprender ciertas cosas, ¿cierto? A informarse cómo se hace, entonces yo también tengo amigos, no creen esto, sí, más o menos, pero que ayuda, ¿cierto? Ayuda a relacionarse con gente también de esa área. Tengo varios amigos también que les gusta mucho leer, que comentan mucho las cosas que leen, entonces digamos que dentro de mi círculo de amigos me muevo un poquitito en esa área de la literatura, así que eso ha ayudado a motivarme a leer, o sea, escribir sobre todo. Qué bueno, te felicito mucho, hermano, por todo lo que has contestado. Muchas gracias. Mira, tú dijiste que el preterismo, claro, no es todo el Evangelio, lógicamente claro. Que no. Lo que trata, yo creo, el preterismo es que el pueblo entienda que las profecías, ellas fueron todas cumplidas. Me parece que ese es lo que el preterismo, es lo que más ellos enfocan, es entender que las profecías, todas las profecías, ya fueron cumplidas, ¿no? Porque eso es lo que entiendo, preterismo significa la palabra pasado. Entonces, claro, no es todo el Evangelio. Ahora, el Evangelio es completo, es de Cristo siempre, pero el preterismo no es el Evangelio, tal como tú dices, ¿no? Así que la Rosario también tiene una pregunta ahí. Sí, quiero hacerle una consulta a Leopoldo, que dice, ¿por qué usted dice que Jesús ya vino? Ya. Esa pregunta es entretenida de responder. Ya. Acá hay varias cosas. ¿Ya? Uno normalmente, digamos, de manera general en el cristianismo espera que Jesús venga del cielo, ¿cierto? Como que baje
muy glorificado, ¿cierto? Y desciende aquí a la tierra a instaurar una ciudad, ¿cierto? Una ciudad santa, Nueva Jerusalén. Esa es la idea que uno se toma porque, claro, lee la Biblia súper literalmente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Decía que Jehová venía. Por ejemplo, un caso súper temprano en Génesis, en la Torre de Babel, Génesis 11, habla de que Jehová vino sobre, digamos, la gente, a ver qué estaba haciendo, estaban haciendo la torre, ¿cierto? Y se desarrolla la historia, pero dice que Jehová vino. ¿Ya? Éxodo 19, habla de que Jehová vino, descendió, le dijo a Moisés, tú prepara el pueblo, ¿cierto? Porque yo voy a descender sobre el monte Sinaí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una nube, fuego, relámpagos, voces, ¿cierto? Pero en ningún momento vimos que Jehová, digamos, se hiciera hombre y bajara, descendiera y estuviera caminando, ¿cierto? Se manifestó, ¿cierto? Entonces, y así, en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que hablan de que Jehová vendrá sobre este pueblo, caminará sobre los montes, aplanará los valles, ¿cierto? Tiene todo un lenguaje súper de ese estilo, ¿ya? Hay muchos pasajes que lo hablan. La vez pasada que vine para acá lo discutimos un poquito más en profundidad, pero eso, el venir de Dios no es que de verdad venga, baje, descienda, sino que se manifiesta, ¿cierto? Se presenta, hay una presencia, ¿ya? Entonces en el Nuevo Testamento es lo mismo. Jesús dice, voy a venir en la nube, siempre lo asocia en la nube, ¿ya? Me manifestaré en la nube con los ángeles, ¿cierto? Y en la historia eso fue lo que pasó, ¿ya? Cuando Jerusalén fue destruida, hay varios testimonios, los tengo por ahí en una hojita, pero no los voy a leer ahora porque a lo mejor para otra ocasión lo vamos a leer, que efectivamente se veían ángeles en el cielo, había una nube gigante, digamos, trueno y manifestaciones muy parecidas a lo que pasó en Éxodo 19, en el monte Sinaí, ¿ya? Muy parecido. Entonces por eso digo que claro, Jesús ya vino, ya se manifestó en esa oportunidad, esa fue su venida. Ahora, claro, cuesta de repente aceptarlo porque uno espera que de verdad venga, se presente porque uno lo vio, entre comillas lo vio, en su ministerio, ¿cierto? Con los apóstoles, ¿cierto? Compartiendo la cena. Jesús de Nazaret. Claro, haciendo sus cosas, digamos, que uno ve en las películas, ¿cierto? De Semana Santa, todo su ministerio, entonces uno se imagina que va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero su segunda venida no va a ser igual que la primera. Yo creo que cualquier cristiano reconoce y sabe eso, que la segunda venida iba a ser algo distinto, en gloria, en su majestad, en la gloria del Padre, ¿cierto? En esa gloria que tuvo antes que el mundo fuera. Entonces ya no es una venida, digamos, como ser humano, sino que es una venida en gloria igual que el Padre. Ya en Juan lo dice así, Juan 5 y Juan 17, dice eso, que va a venir en la gloria de su Padre. Entonces, ¿cómo el Padre venía y se manifestaba en gloria? De esa forma, con nubes, truenos, ángeles. Y en esa generación, en el año 70, cuando se destruyó la ciudad también ocurrió la misma manifestación, ¿cierto? Entonces por eso que yo planteo ahí que Jesús ya vino en esa oportunidad. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los versículos que aclarecen que el Apocalipsis ya pasó? Ya. No va a haber ningún versículo que diga que Apocalipsis ya pasó, porque para Juan, que escribe Apocalipsis, él dice que eso va a pasar en su futuro, ¿cierto? Él escribe, no sé, en algún año antes del 70, 60, 64. 64, 68. Claro, 64, 68 escribe Apocalipsis y dice esto va a pasar pronto, ¿cierto? Entonces no podemos tener ningún versículo que diga que esto ya pasó porque él escribe antes, ¿cierto? Es como que yo diga, no, en el año 2050 va a pasar X cosa. Él lo escribió, qué sé yo. Entonces, claro, en mi escrito no puedo irme al futuro, ¿cierto? Y volver a... ¿cierto? No se puede. Pero igual hay un versículo interesante, que lo tengo aquí separadito, que es Apocalipsis 1.7, y dice así: he aquí que viene con las nubes, es lo que hablé delante, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ¿ya? Dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén, ¿ya? Dice que le harán lamentación por él vendrá en las nubes, y harán lamentación por él los que le traspasaron, ¿ya? Los que le traspasaron. Si nosotros nos vamos a Mateo 27, vemos que a Jesús lo crucifican, ¿cierto? Lo traspasan, o sea, cuando lo crucifican, él está crucificado, muerto, y para comprobar que está muerto lo atraviesan con una lanza en su costado, ¿cierto? Le atraviesan sus manos, sus muñecas, ¿cierto? Para crucificarlo.
Entonces dice que los que le traspasaron lo verán en las nubes y van a hacer lamento por él. Entonces es un pasaje, digamos, interesante porque, claro, no dice que eso ya pasó, pero dice que los que le traspasaron van a hacer lamento por él, ¿ya? Digamos, en el cristianismo, nosotros, pasados los siglos, nosotros no somos los que crucificamos a Cristo, nosotros no somos los que le traspasamos, sino que fueron los judíos del primer siglo los que dijeron crucifíquenle, no suelten a Barrabás, ¿cierto? O sea, suelten a Barrabás y no suelten a Jesús, ¿cierto? Entonces ellos son los que le traspasaron, ellos son los que le crucificaron. Así que es un pasaje igual interesante que nos dice que ellos son los que lo iban a ver, no otros después en el futuro. Y Apocalipsis también hay pasajes que dicen que le va a venir pronto, que va a estar cerca de su venida. Al final ya 21 a 22 dice, en pronto Señor Jesús, sí, viene pronto, viene en breve. Entonces, en ningún momento dice que es algo que va a ocurrir lejos en el tiempo, en el futuro. Como 2000 años. Como 2000 años. Por ejemplo, en Daniel 12, le dice a Daniel, sella estas palabras, estas profecías, ¿cierto? Para el tiempo futuro. Si Apocalipsis dijera eso, séllalas, como que encríptalas para un futuro, ya, la encriptamos para un futuro, porque entendemos que esto que viene lejos. Claro, que Daniel está hablando de, estamos en el 600 antes de Cristo, de lo que iba a pasar en el año 1, o sea, en el año 30 más o menos. Entonces, claro que estaba lejos, 600 años, ¿cierto? Déjalas para después, no es para ustedes. Apocalipsis dice, no, es para ahora. No, de hecho, al final dice, no selles. Ahora me estoy acordando, ¿cierto? Dice, no selles la palabra de esta profecía. Déjeme buscarlo, así por aquí tiene que estar. Un segundito. Pero está, yo sé que está. Dice, no selles las palabras de este libro porque vienen breves, algo así. Porque estará breve. Sí, pucha, no lo pongo, tengo que ir a Apocalipsis 22, pero como lo estoy buscando así de aquí vengo pronto, aquí dice, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Ahí está, el 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto es lo contrario que Daniel, no las selles, al contrario. Entonces, o sea que le dice al profeta, 600 años atrás, séllala. Sella esta carta, ciérrala y no la abras. Claro. ¿Cierto? Así le dijo, ciérrala, déjala cerradita, selladita. Pero a Juan le dice, no la cierres porque el tiempo es breve, Claro, algo así. exactamente. Entonces, eso es lo que muestra también de que el tiempo del cumplimiento de esa profecía ya era el tiempo en Apocalipsis. Claro, no podían pasar más de 600 años. Claro, ¿cierto? primero Porque 2000. Claro, por supuesto. Séllalas, es para 600 años, no las selles, tiene que ser mucho menos, ¿cierto? Y efectivamente nosotros creemos que esto fue en menos de 10 años de que se escribió, ¿cierto? Fue, pero cerquita. Porque hasta el año 68 fue escrito el libro de... Sí, de claro, no Apocalipsis. tenemos con fecha, pero se estima desde el preterismo que eso fue como máximo 68, mínimo 64, Claro. en el reinado de Nerón. Sí. Ya, Nerón Claro, reinó claro. un poquito antes de eso, así que por ahí va la... Por eso se sabe La que respuesta. Cristo vino en ese tiempo. Ahora, tú dices sí, fueron los judíos. Ahí en Apocalipsis 1.7 dice que todo ojo lo verá, y en algunas traducciones dice, y todas las tribus lamentarán sobre él. Y en otras dice, y en otras dice así, y Los linajes. todos los linajes, y esos linajes eran las 12 tribus de Israel, que hoy en día no existen más. No hay ningún descendiente, porque son 2000 años que pasaron, ¿no? De los descendientes de las 12 tribus de Israel no existe ninguno. Entonces todos esos pasajes uno tiene que irlo examinando y viendo que el tiempo fue allí, en el tiempo de las profecías de Juan, cuando el Señor vino por sobre las nubes, ¿no? Entonces, hablando de los judíos también, vemos ahora que la iglesia actual nuestra, la iglesia contemporánea nuestra, ellos, muchos de ellos miran con desprecio a los judíos. Inclusive no solamente la iglesia, sino que se hacen comentarios sobre los judíos, que tú eres judío, está igual que los judíos. Entonces, nosotros como cristianos, nosotros no podemos hablar así de ellos,
porque estos judíos que nosotros hablamos hoy no son los mismos judíos apóstatas que estuvieron en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesús caminó allí como Jesús de Nazaret, en la manifestación de carne. Entonces, hay que cambiar el lenguaje también en relación a nuestros hermanos judíos, porque ellos, muchos de ellos son cristianos, muchos de ellos encontraron el cristianismo y son cristianos. Hay muchos que no, pero no podemos colocar a los judíos actuales como que fueran los judíos apóstatas, los que recibieron el juicio de Dios allí, se supone, en el año 70, cuando el templo cayó y la ciudad fue destruida. Entonces ahí cambió el pacto, ¿cierto? Entonces eso es una recomendación que yo hago en este momento por este canal. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estoy aquí para comentar algunas verdades, ¿cierto? Y yo escucho mucho que se habla mal de los judíos. Nosotros aquí como Ministerio Internacional Edificando en Gracia, nosotros vamos siempre a honrarlos, porque estos judíos de hoy no son los judíos del año 70 o de aquella generación de Jesucristo. Así que eso sería lo que yo entiendo, porque tú has escuchado también, ¿cierto?, que se habla mal de los judíos. Pero no son los judíos de antes, no son los de hoy. O sea, sí, hay harta diferencia. O sea, el judío del siglo I era gente, digamos, de Palestina, de la zona de Israel, ¿cierto? Hoy el judío del siglo XXI pasó por Europa, pasó por Rusia, pasó por España, vuelve, tienen más genes europeos que, sí, digamos, que de Medio Oriente. Sí. Ya pasó harto, pero claro, ahora nosotros, por lo menos yo no creo que ellos, digamos, se puedan salvar sin Cristo, ¿ya? O sea, Jesucristo, digamos, es el camino, el único camino, ¿cierto? Pero de todas formas, claro, menoscabar a cualquier grupo étnico, ¿cierto? No es lo que nosotros pensamos, ya sea judío, ya sea cualquier otro. Y sí, claro, entre el judaísmo y la iglesia cristiana siempre hay una relación, digamos, un poquito tortuosa. El catolicismo romano siempre ahí, digamos, tenía un problema con ellos, trataba de como que rivalizaban un poquitito en cierto aspecto, sobre todo al principio, ¿ya? También en el tiempo de la Reforma también. Ahora con el dispensacionalismo moderno, claro, hay un poco más de cercanía en algunos grupos evangélicos, pero siempre ha habido, digamos, un conflicto, pero siempre entender de que igual que cualquier otra tribu, pueblo del mundo, ¿cierto? Ellos llegan al Señor, pero solamente mediante Cristo, ¿cierto? Porque Él es el camino. Sí, Él es el Salvador. Exactamente. Así que, a pesar de que nosotros sabemos que hay una predestinación también, porque está escrito también allí en Efesios, ¿no? En Efesios capítulo 1 y el versículo 4 dice eso, que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios sabe cuáles son los que son los predestinados, pero igual tenemos que pasar por Cristo. Amén. Igual tenemos que aceptar que Él es el Salvador, ¿no? Aunque ya somos salvos y salvos para siempre, pero tenemos que pasar por Cristo, por la cruz, tenemos que conocer eso para poder entonces sentirnos cristianos. Así que hemos estado conversando un poquito y en otra oportunidad le vamos a pedir a Leopoldo que se haga presente acá también para que nos traiga una palabra, ¿no? Una palabra en relación también a esto, que hoy en día es una entrevista que quisimos hacer aquí también para preguntarle cómo también podemos obtener el libro. Sí, el libro, bueno, yo cuando lo quise publicar habían varias alternativas, ¿ya? Varias alternativas. Yo lo voy a poner así porque decía que me saca la foto. Había varias alternativas para publicarlo. Fui a publicarlo acá en Chile, digamos, en papel y tenerlos en la casa y guardarlos, pero tendría que pasar todo por mí, entonces me tendría que llamar, yo enviárselo. Ahí está el libro. Fuera de Chile no podía. Entonces lo publiqué por Amazon, ¿ya? Kindle, Amazon. Vamos a dejar el link en la descripción del video, donde ustedes lo pueden adquirir. Está en portugués también, para los hermanos que quieran. Está, digamos, en formato físico y también en formato digital, ¿ya? El formato digital está a $99, o sea, 99 centavos de dólar, ¿ya? Que es el precio mínimo que me permite poner Amazon Kindle para poder acceder a él. También está el contenido del libro gratis. Tengo un blog donde están todos los capítulos pegados. Está ahí, digamos,
de forma gratuita si es que alguien también lo quiere leer, no tiene tarjeta, digamos, pero lo quiere leer en el teléfono, también está. Está la opción del libro físico y se compra por Amazon, así que vamos a dejar todos los enlaces en la descripción. Y para el precio de aquí de Chile, por ejemplo. Acá en Chile el libro físico está a $12, $12,64. Eso es el precio mínimo que le puedo poner, es lo más bajo, no puedo ponerle menos. Y el envío ahí varía, pero el envío son como... Pero en general te sale como 20.000 pesos. Claro. Alrededor sí. de 20.000 pesos Es lo que sale. depende de la cantidad, pues si uno trae un libro sale un poquito más caro porque el envío te cobra uno, pero si uno trae más, ahí se va amortizando un poquito el costo, pero el envío es variable también de la zona. En otros países no sé cuánto saldrá, no tengo idea. En Brasil no sé cuánto llega, yo sé que dentro de Estados Unidos es gratis el valor del libro y te lo envían gratis, así que es ese valor. Así que ahí va a depender del lugar, pero de todas maneras está, digamos, disponible en Kindle y está gratis, digamos, el contenido en un blog. Así que están todas las opciones. Bien. Ahora también queríamos también explicar que el libro ya fue traducido al portugués. Sí. En Brasil también lo puede obtener de una manera muy fácil a través del sistema que él le coloca allí. Vamos a colocar la descripción como él dice allí en el video. Entonces usted también lo puede adquirir en portugués. Si usted vive en algún país allí, cualquier país, cualquier nación donde usted hable, entienda el portugués, también lo puede hacer llegar, ¿cierto? Y también nosotros siempre hemos recomendado este libro que es de Flavio Josefo, porque el libro de Flavio Josefo también tiene mucha información aquí de lo que sucedió en el año 70. Este es un libro maravilloso, yo lo compré y hemos leído todo lo que sucedió allí en ese año 70, cuando el Señor entonces se manifestó sobre las nubes. Hay cosas importantísimas aquí en este libro y me llamó mucho la atención y me gustaría que mucha gente lo comprara, igualmente como el libro del Apocalipsis de los judíos, ¿no? Porque el nombre es medio fuerte, ¿no? pero allí ya dice que el Apocalipsis fue entonces fue para ellos. Claro. El Apocalipsis fue para ellos y nunca será para nosotros. Fue eso en el año 70, del primer siglo de la primera era cristiana. Entonces vemos que estamos muy lejos de querer que venga Cristo cuando Él ya vino y no va a venir por segunda vez. La Biblia enseña que ya nadie más verá a Dios. Cristo es Dios. Entonces, bueno, con esto creo que nos estaríamos despidiendo y le agradecemos entonces a la hermana Marisa, hermana Rosario, muchas gracias por estar acá. También sabemos que aquí está la esposa suya, está ahí la esposa con los niños, están tranquilitos ellos, pero se portaron muy bien. Muy bien se portaron. Se portaron muy bien, así que le vamos a dar los premios después. Y le damos gracias también a Marcelo, que es nuestro camarógrafo y cineasta, que nos ordena, él dice, mira, más para allá, más para acá, te ves mejor así, mejor del otro lado, porque él estudió cine. Y entonces te damos gracias, muchas gracias por estar acá una vez más y esperamos volver a encontrarnos en una nueva oportunidad. También quiero despedirme de usted que está allí por este canal, Ministerio Internacional Edificante en Gracia, y los dejamos invitados para una nueva oportunidad. Siempre tenemos nuestros videos que vienen los días martes y los días jueves. Las grabaciones siempre las subimos de domingo y estamos trayendo siempre temas muy importantes para su conocimiento. Y los dejamos invitados, como les digo, cordialmente invitados para un nuevo mensaje. Gracias y paz.